amigas, aquí con la doctora Nancy, para que nos haga su presentación a este espacio y les comento un poco de quién es la doctora Nancy Rivas. Ella tiene la licenciatura en químico bacteriólogo parasitólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas, enfocado a la parasitología y entomología médica por el Politécnico, estancia postdoctoral en el Instituto de Biología de la UNAM, profesor investigador de tiempo completo, profesor colegiado del programa de posgrado y maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas del Instituto Politécnico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación son la parasitología, la epidemiología, la entomología médica, los transmisores y el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Pues entre muchas otras cosas, como siempre, todos nuestros invitados son de un gran nivel y, por supuesto, la doctora Nancy Rivas no es la excepción. Nancy, el micrófono es tuyo. Gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me disculpo nuevamente por la demora, les digo, a veces la tecnología nos rebasa, pero bueno. Quisiera para comenzar a hablar un poquito acerca de este tema interesante. En un principio habíamos pensado como que hablar un poco sobre la prevención de algunas enfermedades, pero vimos que esto era un tema demasiado extenso. Ay, una disculpa por el ruido que hay en la calle, si es que lo escuchan. Pero No te bueno, preocupes, escuchamos muy bien. ok, precisamente por la formación que tengo como parasitóloga, decidimos como que enfocarnos un poquito a este tema. En realidad, si ustedes tienen la oportunidad de buscar en la OMS, la Organización Mundial de la Salud o la OPS, ellos tienen todo un catálogo de lo que consideran como las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y se sabe que estas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser ocasionadas tanto como por bacterias, como por virus, por algunos hongos y por parásitos. Y dentro de los parásitos tenemos tanto a aquellos, puede ser por la fase de quiste, por la fase de huevo, por la fase de oquiste o en algunos casos las fases juveniles que se llaman, sí estaríamos hablando ya de helmintos. Entonces, dentro de todas estas enfermedades transmitidas por los alimentos, nos vamos a enfocar un poquito solo en los parásitos. Los parásitos son aquellos organismos que van a tener ciertas características y los han agrupado en sobre todo tres grandes grupos: los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Dentro de los protozoarios vamos a encontrar que son organismos formados por una sola célula, que no los podemos ver a simple vista, necesitamos un microscopio para observarlos, y estos protozoarios van a ocasionar quizás muchas de las enfermedades parasitarias más famosas o conocidas. Un buen ejemplo sería el paludismo. Dentro de los helmintos estamos hablando ya de organismos que en su mayoría son macroscópicos, los podemos ver a simple vista, aunque algunos son chiquitos. Y tenemos los tremátodos, los céstodos y los nemátodos. Quizás los más famosos son los céstodos y los nemátodos, porque en los céstodos encontramos por ahí algunos ejemplos muy llamativos, como la solitaria, la famosa solitaria, que todo el mundo ha escuchado hablar de ella. Y, por ejemplo, dentro de los nemátodos encontramos a un grupo muy famoso, que es típico que las mamás te dicen que si comes esto o aquello te van a salir lombrices en la panza. Son lo mal llamado lombrices o vermes. Y dentro de los artrópodos, pues son todos aquellos
que no solo son insectos, también incluyen otros organismos como las arañas, los alacranes, los ciempiés y todos estos grupos de artrópodos que nos pueden generar un daño. Al final son considerados ectoparásitos porque muchos de ellos se alimentan de nosotros. Aunque solo van, nos pican, chupan sangre, por ejemplo, y se van. Muchos de ellos también son muy relevantes porque son transmisores de algunas de las fases, ya sea de estos protozoarios o de estos helmintos en general, ¿no? Pero bueno, de todos estos grupos hablaremos específicamente de aquellos que se pueden adquirir a la hora de consumir o beber agua, sobre todo consumir algún alimento o beber agua. Por ahí la OMS indica que las enfermedades parasitarias son como que de las principales causas de morbilidad. Suelen generar enfermedad bastante llamativas en algunos casos se puede desarrollar una discapacidad y en otros casos, bueno, simplemente son malestares que al final, pues de alguna u otra razón, repercuten en nuestro día a día. Dentro de las enfermedades parasitarias que son transmitidas por los alimentos, pues generalmente los más afectados están en el grupo de las personas que se consideran económicamente activas. Por ahí la OMS nos dice también que es entre los 15 y los 44 años, 50 años aproximadamente, como que el grupo más afectado. Pero algunas de ellas son muy comunes en los grupos, sobre todo de los niños, de 5 a 14 años, y quizás los grupos, el tercer grupo afectado serían los niños aún más pequeños, ¿no? De 1 a 4 años. Estas infecciones parasitarias por consumo de alimentos y o agua contaminada va a depender mucho, quizás de algunos factores, o va a haber ciertos factores que nos pueden poner en riesgo de adquirir alguna de estas parasitosis. Tiene mucho que ver la región geográfica, tiene mucho que ver cierto si es un área rural, si es un área urbana. Hay otros factores que están muy asociados a la presencia o no de estas parasitosis, tanto la higiene que vaya a presentar una persona, si hay o no un acceso a agua potable, a drenaje, si hay una eliminación correcta de las excretas, el nivel de educación también tiene mucho que ver. A veces también está relacionado mucho la cuestión de costumbres o de ciertos hábitos que hay en ciertas regiones para el consumo o no de ciertos alimentos. En algunos lugares quizás podríamos decir que también el tipo de vivienda puede ser algo que puede estar relacionada en estos, como un factor de riesgo, ¿no? Si tienes o no un suelo pavimentado, si es tierra, todos estos factores pueden estar de manera directa o indirectamente afectando o poniéndote en riesgo, ¿no? Para el consumo de alimentos que puedan llevar estos parásitos. Dentro de las enfermedades parasitarias que existen o que pueden ser transmitidas por alimentos, pues al ser México un país que se encuentra todavía dentro de los trópicos, la verdad es que es muy vasta la cantidad de organismos de los que podríamos hablar. Hay todo un sistema epidemiológico de vigilancia que tiene la Secretaría de Salud de nuestro país y hay una página en internet que ustedes pueden consultar, que es el SINAVE, y te da los boletín epidemiológico de no solo las parasitosis, sino de otras enfermedades, y más o menos te da como que unos datos relevantes. Según tanto estos boletines epidemiológicos como estudios científicos publicados, se sabe que la amibiasis intestinal es la principal
o la parasitosis más común que es transmitida precisamente por el consumo o agua contaminada con una fase que se denomina quiste. Dentro de estas amibas intestinales, las relevantes Entamoeba histolítica, ese es el nombre científico, esta amiba tiene una fase de resistencia que le va a permitir sobrevivir en el ambiente a ciertas condiciones para que pueda llegar hasta otro hospedero y entonces generarle una enfermedad. Esta amibiasis intestinal es todavía un problema serio para nuestro país. Más o menos se han reportado unos 50,000 casos en lo que van del año. Estamos hablando que en medio año hay más o menos 50,000 casos a nivel nacional. Entonces estamos hablando de un número bastante alto. En el caso de la amibiasis intestinal, no está muy relacionado con la zona geográfica. Realmente no importa si sea un área rural o urbana, la amibiasis se puede dar. ¿Cuáles son las formas de adquirirla? Que haya agua contaminada y que nosotros bebamos esa agua contaminada o se contaminen los alimentos. Y en este caso pueden ser tanto frutas, verduras o incluso la manipulación de ciertos alimentos y que esa manipulación la haga una persona que tiene una amibiasis y que tiene una higiene deficiente. Esto pasa mucho, que pues en algunos lugares, digo, a todos nos ha pasado que hemos, tenemos la necesidad de comer fuera de nuestras casas debido a las circunstancias y pues a veces como que las opciones no son muchas. Entonces no sabemos si la persona que está manipulando esos alimentos se lavó correctamente las manos o no. Y dentro de muchas de estas enfermedades parasitarias hay algo que le llaman el síndrome ano-mano-boca, que es el clásico que yo a lo mejor estoy infectado con entamoeba histolítica, voy al baño, no me lavo las manos después de ir al baño y voy y manipulo los alimentos que después voy a vender o estoy preparando incluso dentro del hogar, también puede pasar, ¿no? Que yo le preparo los alimentos a otras personas en casa y esa es una forma de transmitir la enfermedad. Uno puede adquirir sus amibas de esta forma, ¿no? Es un problema todavía bastante común, tiene signos y síntomas muy característicos, yo creo que por eso es que también hay, la estadística es muy buena o se recolectan una muy buena cantidad de datos, generalmente ocasiona diarreas, hay inflamación, hay mucha flatulencia, incluso por ahí muchos asocian a veces pacientes que llegan con problemas como de colon irritable, quieren descartar la presencia de amibas porque puede ser una de las causas, no siempre la es. Y cuando esta empieza a ser un poco más grave, puede generar diarreas con moco y sangre. Entonces creo que eso es como típico, que las personas lo ven y inmediatamente acuden al médico, ¿no? Tiene tratamiento, por supuesto que se puede curar y generalmente se manifiesta unas 2-3 semanas después a que yo consumí algo que estaba contaminado con estas amibas. Si yo, por el contrario, no le doy un tratamiento y lo dejo seguir y seguir, puede haber, por supuesto, alteraciones graves. Generalmente hay una perforación en el colon y ya estamos hablando de un problema que puede derivar en algo todavía peor. Pero excepcionalmente llega a ocasionar otro problemita que se conoce como absceso hepático amibiano. Y es porque esas amibas primero empezaron a destruir la mucosa de mi colon, llegó un momento en que llegaron hasta una pequeña vena y por el torrente sanguíneo llegaron hasta el hígado y entonces empiezan a parasitar ahora mi hígado y llega un momento en que generan abscesos. Son verdaderos hoyos los que pueden ocasionar y es un problema mucho más grave. Ya no es tan común,
pero en algún tiempo sí había casos constantes, ¿no? De este absceso hepático. Esa es, para empezar, les digo, una de las parasitosis quizás más famosa, más conocida. No solo existe en México, existe casi a nivel mundial, la miriasis intestinal, y es la que por el momento sigue siendo un problema serio para el país. ¿Cómo podemos evitar esta miriasis? Hay que lavar cuidadosamente frutas y verduras. Por ahí, por ejemplo, las fresas tenían una mala fama de que decían que las fresas iban con sus amibas y que si comías fresas te iba a dar amibiasis. La realidad es que la forma en la que se cultivan muchas de estas berries actualmente lo hacen con sistemas de riego, con sistemas de pozo profundo, entonces ya no podemos estigmatizar y decir que solo es culpa de las fresas, ¿no? Pero sí lo recomendable es lavar muy bien frutas y verduras. Aquí hay algo importante, el hipoclorito no sirve realmente. Es muy bueno para eliminar lo que serían las bacterias, virus, pero para los parásitos no, ni el cloro ni algún otro de los desinfectantes. Lo que mejor funciona es un lavado mecánico, agua, jabón, si podemos con un pequeño cepillito, lavar todas las frutas y verduras y tener, por supuesto, una higiene muy adecuada, lavarnos manos correctamente después de ir al baño, quien va a manipular los alimentos, que tenga una buena higiene, lavarse muy bien las manos antes de empezar a manipular esos alimentos y bueno, sobre todo tener mucho cuidado en el lugar en donde vamos a comer, ¿no? Revisar que sean lo más higiénicos posible según las circunstancias. Eso, les digo, mencionando que es como que la parasitosis más abundante todavía en el país. Pero tenemos otras por protozoarios. Le sigue la yardiasis y que se consideran como otros protozoarios a Cryptosporidium parvum, Blastocystis hominis, Cyclospora cayetanensis, por ejemplo. En el caso de la yardiasis, también es una parasitosis no tan común, es un poco más frecuente en niños menores de 10 años. La cantidad de casos no se compara con la miriasis, son mucho menor, es muy baja la cantidad de casos que se presentan. Aquí tampoco repercute mucho si es un área rural, un área urbana, en realidad es que sigue siendo una parasitosis común, incluso en ciudades. Nuevamente, tiene un ciclo de vida muy sencillo o muy similar a el de las amibas. También es por contaminación de alimentos y o agua con los quistes de este parásito. Giardia también es un protozoario que, bueno, a diferencia de las amibas, va a colonizar solo el duodeno. De hecho, de ahí viene parte del nombre que tiene este parásito. Va a ocasionar generalmente problemas de mala absorción porque va a tapizar el epitelio de nuestro duodeno. Hay problemas de mala absorción de ciertos nutrientes, de las grasas. Y algo muy común es que hay mucho gas acumulado en el intestino y puede haber heces muy grasosas, que por ahí el término es heces esteatorreicas, por precisamente la mala absorción. Al igual que la amibiasis, es una parasitosis que se puede controlar perfectamente si hay un lavado adecuado de manos, si se consume agua que sea apta para beber, que sea agua potable y que además nosotros hervimos el agua y evitar consumir cosas una vez más en la calle, aunque yo sé que eso es a veces complicado, ¿no? Dentro de las otras parasitosis que mencionaba, Cryptosporidium, Blastocystis, Cyclospora, por ahí hay otra Cistoisospora, son protozoarios que han tenido mucha relevancia o han aparecido bastante a partir del incremento de casos de pacientes con VIH y actualmente con algún otro inmunocompromiso. Estos pacientes son más susceptibles a adquirir este tipo de parasitosis intestinales
también es por consumir agua y alimentos contaminados con sus o quistes en este caso, que es otra fase. No significa que nosotros, los inmunocompetentes, no nos infectemos. Claro, adquirimos infección y probablemente en muchos casos son de esas diarreas como leves que nos pasan de un día para otro y que se autolimitan. El problema es que en un inmunocomprometido no sucede así y a veces son cuadros de diarrea severos que los pueden llevar a la deshidratación y incluso requerir de una hospitalización, ¿no? Estos casos también, en total, agrupando casi a todas estos protozoarios, más o menos iban ahorita a unos 1000 casos en lo que va del año. Entonces, realmente no son tan comunes como una vez más recorriéramos a etana vistolítica. De ahí existen otras parasitosis que son ocasionadas también por protozoarios, pero en este caso estaríamos hablando de que son poco frecuentes, no son tan comunes, pero están ahí y al final ocasionan problemas más severos. Estos dos protozoarios que les voy a mencionar no son parásitos considerados intestinales, no ocasionan ninguna afección intestinal. Los dos son considerados parásitos tisulares, específicamente uno es un hemoparásito, pero pueden adquirirse por el consumo de alimentos contaminados. Uno de ellos es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un protozoario que por ahí se ha hecho muy famoso porque tiende a afectar principalmente mujeres embarazadas y o pacientes que tienen un estado de inmunocompromiso. Sin embargo, nosotros, los pacientes normales, comunes y corrientes, podemos adquirir nuestra toxoplasmosis y podemos tener a nuestro parásito enquistado ahí eternamente hasta que uno se muera. El problema es precisamente para estos pacientes inmunocomprometidos. Toxoplasma tiene una fama por ahí que le han dado de que la culpa o el principal transmisor es el gato. Los gatos domésticos, son uno de los huéspedes definitivos que puede tener este parásito. No es el único. La realidad es que todos los felinos de la familia Felidae se ha demostrado que pueden ser hospederos definitivos de Toxoplasma gondii. Pero se le ha hecho mala fama porque la mayoría dicen que si tienes un gato, te puedes enfermar de toxoplasmosis, que tu gato te va a afectar, te va a afectar gracias al gato. Y la realidad es que no es así. Si ustedes son dueños responsables, uno sabe que la mascota es los gatos, los perros, hay que llevarlos a desparasitar constantemente, tienen que tener sus vacunas, que hay que hacerles un aseo, sobre todo si les permitimos que convivan con nosotros en nuestra casa, ¿no? Dentro de ella o que, por ejemplo, suban a los muebles o a tu cama. Si tú tienes la confianza de que sabes que ese mascota está siendo desparasitada constantemente, está siendo revisado por un veterinario y está... y otro punto importante, tu gato no es de los que sale a andar paseando por todas las azoteas, difícilmente va a pasar que tu gato adquiera toxoplasmosis y entonces será difícil que tú te contagies porque al manipular sus heces, que es en donde salen, en este caso los oquistes, tú pudieras adquirirlos porque no te lavaste adecuadamente las manos, porque a lo mejor sin querer los inhalaste y no te diste cuenta por el polvo que levantan los areneros. Entonces, esa mala fama que le han hecho a los gatos, que incluso yo he escuchado de gente que dice es que te vas a embarazar, tienes que matar a tu gato. Y la realidad es que no es así. Sí, los gatos pueden ser transmisores de toxoplasma, pero
prácticamente el mayor porcentaje de la adquisición de Toxoplasma gondii es por el consumo de carne cruda o mal cocida. Y puede ser tanto carne de bovinos, de ovinos, de caprinos. Y esta es como que la principal causa. Esos cortes que a mucha gente le gustan término medio o casi sangrante que le llaman, el consumo de carne tártara o el consumo de cualquiera de estos productos de carnes rojas que están mal cocinadas o que se consumen prácticamente crudos son la causa realmente de la adquisición de toxoplasma. No es actualmente una enfermedad tan común, quizás, aunque hay estudios que han demostrado que aproximadamente más de un 60% de las personas, al menos por ejemplo aquí en la Ciudad de México, hemos estado en contacto en alguna ocasión ya con toxoplasma, que muchos de nosotros ya tenemos anticuerpos en contra de Toxoplasma gondii, y eso es en cierta forma bueno. El problema es para los pacientes que son inmunocomprometidos, y no han estado en contacto con él, o aquellas mujeres que desean embarazarse. Esas mujeres que desean embarazarse, antes lo ideal sería hacerse un estudio y para buscar si ya han tenido contacto o no con toxoplasma. Si no es así, hay que tener cuidados mayores. No significa que tengan que matar a su gato, pero sí hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Para evitar contraer la infección durante la gestación. Entonces, realmente, toxoplasma debe su presencia en una gran medida al consumo de carne cruda o mal cocida. Aquí, lo ideal o la mejor manera o la mejor forma en que podemos protegernos, la realidad es consumiendo la carne bien cocinada. Pero por supuesto, siempre es criterio de las personas. Si ustedes están seguros que esa carne que están consumiendo es 100% segura, bueno, supongo que pueden consumirla sin ningún problema en términos medio, 3/4 o prácticamente cruda, ¿no? Pero si no estamos seguros de la calidad de esa carne, lo ideal es consumirla bien cocinada para evitar no solo adquirir toxoplasma, sino otra parasitosis más. Bueno, eso sería en el caso de toxoplasma. Pero hay otro protozoario, que es un protozoario hemático, que también puede ser adquirido por el consumo, sobre todo de jugos de frutas contaminado o incluso también de carne cruda o mal cocida, pero en este caso estaríamos hablando de animales más silvestres, exóticos por ahí de alguna forma. Y ese es Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es más conocido porque es transmitido por ahí por un vector. El 80% de la transmisión es a cabo de este insecto, que es una chinche. Pero bueno, ese es todo otro tema bastante grande del cual podemos hablar, que ocasiona la enfermedad de Chagas. Pero se ha reportado que aproximadamente en un 9% de las vías en las que se puede adquirir la enfermedad, podríamos encontrar la ingesta o la vía oral. Y en la ingesta de jugos de frutas, se ha dado mucho los casos en Sudamérica, sobre todo en Brasil. Esta enfermedad fue descrita ahí en Brasil. Y se ha dado el caso de infecciones por tomar jugo de açaí o el jugo de caña o de alguna otra fruta de aquella región. No significa que en nuestro país no esté presente. Hay por ahí, si no mal recuerdo, 1 o 2 casos reportados por el consumo de algún alimento contaminado con que van las heces o la orina de los triatominos. Realmente esta es la forma que ellos pasan, pueden defecar u orinar sobre estos jugos, este alimento, y si tú inmediatamente te lo tomas, puedes adquirir la infección con el parásito. La otra forma puede ser por el consumo de la carne cruda o mal cocinada de un animal que esté parasitado con Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi tiene un ciclo de vida complejo, al igual que Toxoplasma gondii,
y suele generar unas especies, nosotros le llamamos nido, es como una especie de pues es como un pseudoquiste dentro del músculo. En el caso de Trypanosoma cruzi se ha descrito que es en cualquier músculo que uno tenga, puede ser músculo liso, cardíaco, estriado, y en esos nidos que le llamamos, pues hay una gran cantidad de parásitos que son fases infectantes. En ciertas zonas del país hay gente que gusta de cazar animales como los armadillos, como el tlacuache o cualquier mamífero que pueda infectarse con este parásito y que lo tenga presente tanto en su músculo como en la sangre, pueden ser una forma de infección. Hay algunos que, bueno, gustan de consumir esta carne así cruda o más o menos cocinada simplemente sobre las brasas porque puede, o hay quienes dicen que tiene ciertas propiedades y eso podría poner en riesgo a esta persona porque podría adquirir precisamente esta parasitosis. Les comento que realmente es esta vía de adquisición de Trypanosoma cruzi es poco común. La realidad es que creo que es la menos común de todas las vías que presenta este parásito, sin embargo está presente. Hay actualmente en la ciudad unos mercados que creo que venden este tipo de carne que le llaman carnes exóticas, de animales exóticos, tanto el jabalí como el armadillo, como tlacuache, cualquiera de estos animales puede estar infectado con tripanosoma y comer su carne cruda o mal cocinada puede ser una forma de adquirir esta afección. Entonces, no es tanto que digan no lo coman, lo ideal es que si lo van a adquirir o van a adquirir este tipo de carne, lo hagan y lo consuman de la mejor manera posible, o sea, bien cocinada, sobre todo porque desconocemos la procedencia, ¿no? O qué podía o no tener este pequeño animal. Eso sería específicamente hablando de las parasitosis por protozoarios. Si ahora pasamos a las parasitosis por helmintos, también vamos a encontrar un número bastante grande de parásitos. Eh, Algunos de ellos se han vuelto como famosos precisamente por los problemas que han ocasionado, pero algunos no están presentes en nuestro país. Entonces eso es como que hasta cierta forma un alivio. Dentro de los parásitos de los helmintos se pueden adquirir por el consumo de alimentos y o agua contaminados, tenemos a los que se denominan geohelmintiasis. Dentro de las geohelmintiasis vamos a encontrar a parásitos como Ascaris lumbricoides o Trichuris trichyura. Estos dos parásitos, y las funcionarias también, pero las funcionarias no se adquieren por consumo de alimentos. En este caso particular de Ascaris y de Trichuris, estos dos parásitos tienen un ciclo de vida relativamente sencillo, tienen unas fases larvarias o juveniles, una fase de huevo y las fases de adulto. El punto es que aquí se denominan geohelmintiasis porque los huevos necesitan, una vez que son ovipuestos por la hembra, necesitan salir al suelo, a la tierra, y pasar un periodo no muy grande ahí, estamos hablando de pueden ser unos días, para permitir el desarrollo adecuado del embrión o de esa larva que va a emerger posteriormente. Por eso son consideradas geohelmintiasis. Estas, junto con otra parasitosis, de las que ahorita les menciono, suelen afectar más a los niños pequeños. Y sobre todo estaríamos hablando de zonas ya semirurales y zonas rurales, porque generalmente son áreas en las que todavía existe fecalismo al aire libre,
vemos generalmente todavía a los niños pequeños jugar directamente con la tierra, con el suelo, y en esto precisamente puede ser que ellos no laven sus manos o si no se les lavan sus manitas correctamente, puedan llevarse los parásitos a la boca. La otra, si estamos hablando de que es una zona en la que aún hay fecalismo al aire libre y es una pequeña propiedad donde los mismos dueños de esa propiedad tienen, por ejemplo, su huertito en el que siembran algunas hortalizas para que puedan consumir ellos mismos, ir, defecar ahí cerca, al final con la misma lluvia, con el mismo riego, estos huevos pueden ser arrastrados y pueden llegar hasta estas hortalizas. Cuando ellos van, empiezan a cosechar sus hortalizas y si no hay un lavado adecuado o la otra, si iban a cocinarse pero no se cocinaron correctamente, puede ser una forma en la que se contaminen estos alimentos y puedan ellos adquirir su nemato. En este caso puede ser su ascariasis o su tricocéfalo. En el caso de Ascaris, el estado de Veracruz por ahí es uno de los estados con más problemas en el país. Tiene una prevalencia bastante alta, un 36% aún. Y, por ejemplo, lo que el SINAVE nos decía actualmente es que hasta el momento van 529 casos en lo que va del año. Probablemente no suenan tantos como en el caso de la amibiasis intestinal, pero recordamos que una vez más esta parasitosis es más común en los niños pequeños y es muy evidente en estos niños. Generalmente se ven malnutridos, están muy delgaditos, tienen un abdomen muy protuberante y la desnutrición es muy evidente, ¿no? Realmente Ascaris está absorbiendo todos esos nutrientes y está evitando que el niño se desarrolle correctamente, que crezca, que tenga el peso que requiere. En el caso de Ascaris, a veces puede estar la presencia de uno, dos parásitos, tres parásitos. El problema es que se dan casos en los que hay una gran cantidad de estos y son tantos que pueden ocasionar obstrucción propiamente y eso podría ocasionarle un problema serio a este niño, ¿no? Podría ocasionarle incluso la muerte. Ascaris tiene un ciclo de vida que aparentemente, aunque es sencillo, por ahí tiene una fase en la que la larva puede migrar hacia otros órganos antes de llegar propiamente al intestino. Y en algunos de estos casos, esa migración puede ocasionar problemas serios y en algunos casos alguna respuesta inmunológica que pudiera llegar también a un choque anafiláctico. No es común, pero se han dado casos. Mm, por ahí incluso en internet se pueden encontrar a lo mejor un poco de videos, no sé, quizás un tanto morbosos, en la que se ven casos de cirugías en las que tienen que retirar prácticamente las bolas o nidos de Ascaris que están presentes en el intestino y que están bloqueando completamente. Es una obstrucción mecánica real y puede ocasionar daños severos en este paciente si no se hace esa cirugía y no se extirpan estos parásitos. En el caso de Tricuris, este parásito suele ser, es un poquito también, es menos común realmente que Ascaris lumbricoides. Sí suele afectar también a niños, suele ocasionar un poquito también de prurito. En este caso, por ahí se ha visto que estos tricocéfalos pueden llegar o pueden instalarse en cierta parte del colon, muy cerca, por ejemplo, del apéndice, y que podrían llegar también como que obstruirla y ocasionar problemas de apendicitis. Pueden ocasionar en algunos casos prurito anal, aunque no es muy severo. Y bueno, les digo, no es una parasitosis tan común, sin embargo, en este caso también su ciclo de vida es muy sencillo. También es por consumir agua o alimentos contaminados con los huevos.
Y bueno, hay una ventaja en este caso. Ambos son parásitos que pueden ser eliminados de forma exitosa con tratamientos. Hay muchos medicamentos que se utilizan actualmente, casi todos los derivados azólicos, el bendazol, el mebendazol, eh, los desparasitantes típicos que venden como que en la farmacia, pueden funcionar perfectamente con este tipo de parásitos. Aquí lo ideal o lo mejor de esto es que hay que, una vez más, tener cuidado en el consumo de los alimentos, de lavar, por ejemplo, muy bien las manos de los niños, incluso entre las uñitas, cortarles las uñas constantemente para que no tengan o no haya manera de guardar tierra, por ejemplo, en las uñas. Y una vez más, las personas que van a hacerse cargo del preparar los alimentos, pues una higiene adecuada y lavar muy bien lo que serían las hortalizas o todos estos alimentos que ellos mismos puedan estar produciendo en sus huertos. Lo que mejor se ha visto que funciona para estas geoelimpiasis y que hay toda una campaña por parte de la Organización Mundial de la Salud es, sin duda alguna, el manejo adecuado de las excretas. Es la educación a la población, enseñarle que se puede hacer una letrina, cómo puede hacerse esa letrina, cómo se puede diseñar, a qué distancia debe estar de la casa o de los huertos. Y una vez que se ha hecho eso, bueno, mantener la educación ahora en insistir en el lavado de manos, en el lavado adecuado de frutas y verduras y en otros puntos pues un poco más generales que les voy a mencionar más adelante. Se ha visto que toda esta educación y que este trabajo que se ha estado realizando funciona, sí ha reducido en algunos casos los problemas de ascariasis y de tricocéfalos. México es un país que les digo, aún tiene la presencia de estos parásitos. Aquí en la ciudad no, realmente sería muy raro encontrarlos, pero si nosotros vamos a provincia, seguro vamos a encontrar algunos pacientes aún tanto con ascaris o con tricoes. Otro, el minto, que también puede ser adquirido por el consumo de alimentos y o agua contaminados, es Enterobius vermicularis. Por ahí es conocido como oxiuro. Este parásito sí se ha encontrado exclusivamente en el humano, parece ser que no se puede desarrollar el ciclo de vida en otro organismo. Aquí en los estados que más se ha reportado casos ha sido en Nayarit y en Yucatán, aunque la realidad es que la cantidad de casos comparados una vez más con la amibiasis no son prácticamente nada. Reportan más o menos 97 casos en lo que va del año, entonces realmente son escasos. ¿Todo bien? Esta parasitosis también suele afectar mucho a los niños pequeños, niños en edad sobre todo de primaria. Y en este caso la hembra suele, los parásitos suelen utilizar el colon para vivir, ese es su microhábitat. Las hembras hacen algo peculiar. Por las noches salen hacia la zona perianal a ovipositar. Esta actividad suele ocasionar problemas serios en los niños, sobre todo. Hay un prurito anal intenso, los niños se sienten incómodos, no pueden estar sentados sin estarse moviendo porque realmente tienen comezón. A veces afecta incluso sus horas de dormir, no duermen o no descansan de forma correcta, el desarrollo se ve afectado, por supuesto. En el caso de las niñas podría llevarse a cabo infecciones secundarias y generar vulvovaginitis, incluso por la migración precisamente de las hembras, que no solo se queda en la región perianal. Y en este caso hay que tener cuidado. Si el niño o un niño está enfermo, toda la familia se puede contagiar. No solo por la contaminación, de aquí el ciclo directo de ano, mano, boca es típico, que el niño pueda rascarse y después, sin lavarse las manos, llevarse algo de algún alimento a la boca y se está autoinfectando. La otra, que tome algún alimento que alguien más también va a consumir
y ya contaminó con huevos, por ejemplo, ese alimento y la otra persona los adquiere. La otra, la ropa de cama, las pijamas, las cortinas incluso, es más, la recomendación es que ni siquiera existan alfombras en la habitación de una persona que haya sido diagnosticada con enterobius, porque estos huevos en el ambiente a la hora de cambiar las sábanas, de sacudirlas o de moverlas, pueden volar los huevos y pueden estar ahí latentes esperando a que alguien vaya, los toque, se lleve las manos a la boca, o pueden caer en los alimentos, se contaminan y si nosotros los ingerimos, pues es otra forma de adquirir esta parasitosis. Generalmente, cuando hay problemas de enterobius en una familia, hay que desparasitar a toda la familia. Lo ideal es lavar toda la ropa de cama, incluso cortinas, las pijamas, con agua caliente, de preferencia arriba de los 55 grados, porque es la única forma en la que podemos garantizar que estos huevos ya no van a ser viables y entonces ya no va a haber alguna infección. Ese es en el caso, bueno, de estas elimentiasis que son un poco más comunes en niños. Pero existen otro grupo también de elimentiasis que cada vez son menos realmente. Se ha visto que el número de casos va en descenso conforme ha pasado el tiempo y tiene que ver a muchos factores. Estas estaban dentro de un grupo llamado de las enfermedades desatendidas, que no solo lo maneja así la OPS, sino también aquí en nuestro país estaban dentro de un grupo así en particular como enfermedades olvidadas o desatendidas. Y tenemos algunos casos como la teniasis y la cisticercosis. Tanto la teniasis como la cisticercosis son ocasionadas por el mismo parásito, que sería Tenia solium. Solo que tanto la teniasis como la teniasis, perdón, es ocasionada por la fase larvaria o juvenil de este parásito y la cisticercosis es ocasionada por el consumo de los huevos. La teniasis es lo que comúnmente se conoce como la solitaria, esa única mal llamada lombriz que tenemos o que se puede tener en el intestino y se adquiere cuando nosotros consumimos carne cruda o mal cocida, de cerdo sobre todo, que tiene la fase juvenil que se le llaman cisticercos. Es como una especie, o son como una especie de granulitos o como de granulaciones que se ven blanquecinas en la carne. En algunos lugares me ha tocado escuchar en algunos poblados que dicen que lo llaman tomatillo. No sé si alguien lo ha escuchado, pero hay quienes mencionan que cuando está la presencia de estas granulaciones suele ser más atractiva o que la carne es más rica. La realidad es que lo que están consumiendo son las fases larvarias de Tenia solium y que cuando ustedes lo adquieran o lo consuman, van a desarrollar en su intestino delgado, una tenia o una solitaria, y se llama solitaria porque siempre solo se desarrolla un solo organismo. Estas solitarias son organismos hermafroditas, por decirlo de alguna forma, tienen en su estructura tanto un aparato reproductor femenino como masculino y se puede autofecundar para producir una gran cantidad de huevos que van a ser liberados por las heces. Este parásito se fija o se ancla al intestino con una estructura que son como unas ventosas y de esa forma va absorbiendo todos los nutrientes. Por eso es muy común como que el chiste ese de que seguro tienes una solitaria, por eso estás muy flaco y comes y comes y comes y nada más no engordas. La realidad es que es por esa cuestión. Esta teniasis va a ocasionar en algunos casos malestares, en otros casos se ha descrito que no hay sintomatología realmente
digamos, llamativa que pueda decirle al paciente que algo está pasando, puede estar liberando huevos y huevos, y estos huevos pueden contaminar el suelo, pueden contaminar incluso las manos del paciente si es que se va al baño una vez más y no tiene el aseo adecuado, no se lava correctamente las manos y después va y manipula alimentos, es una forma de contaminarlos. Y es una forma de que probablemente en la familia pueda todos los demás adquirir la infección. El ejemplo, por ejemplo, si fuera la mamá quien prepara los alimentos y ella tiene teniasis, si ella no tiene el aseo adecuado, podría ocasionar la infección de toda su familia, pero no va a ser con teniasis. El resto de su familia va a desarrollar la otra enfermedad llamada cisticercosis. Es decir, yo consumo ahora los huevos y como yo no soy el hospedero intermediario adecuado que requiere, o más bien funciono como un hospedero intermediario, voy a desarrollar solo la fase de cisticercos, es la fase larvaria de este parásito. Esas bolitas enquistadas que yo vi en la carne de cerdo, ahora las puedo tener yo. Y es común que se vayan al músculo, puede ser músculo estriado, pueden estar presentes en algún otro órgano. El problema es cuando estos cisticercos se desarrollan en cerebro porque ocasionan lo que se le llama la neurocisticercosis y puede ser un problema grave, fatal en muchos de los casos. Puede ocasionar desde problemas un poco más leves como dolor de cabeza y puede terminar incluso en problemas como ataques de tipo epiléptico o algún otro problema que realmente pueda ocasionar la muerte en este paciente. Puede oprimir por ahí algunos de los nervios, puede haber problemas de la vista, de olfato, de un montón de cosas. Es realmente un problema serio. Em, en la actualidad casi ya no hay casos de cisticercosis en nuestro país. Se siguen presentando, pero son muy, muy escasos. Probablemente haya uno o dos casos en todo un año. Sin embargo, siguen estando presentes. Y aquí sí tiene mucho que ver esa cuestión cultural, mencionaba, de que realmente hay gente que dice que esa carne sabe mejor, tiene mejor sabor o les gusta más que la carne que no tiene estos parásitos. A veces no saben que son parásitos, pero para ellos prefieren este tipo de carne. La otra, si la cocción no es la adecuada, por supuesto que adquirir la infección sería mucho más relevante. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, de la cisticercosis es que es el consumo de las carnitas, que les digo, esto es típico en la carne de cerdo. A veces decimos, ¿qué puede pasar? Están en un caso en el que está hirviendo y entonces ya pasó por ahí, me la puedo dar sin ningún problema. Pero recordemos que una cocción excesiva va a mermar la carne. Entonces, a nosotros no nos consta que realmente la carne se cocinó el tiempo que debía y probablemente solo fue un poco para que no se deshidratara tanto, no perdiera tanto volumen o tanto peso y entonces sea mayor el volumen que yo tengo y mayor el volumen que yo puedo vender. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Que también no hay un control adecuado, por ejemplo, en este caso de sitios donde podrían estar vendiendo este tipo de carne. Otra parasitosis muy similar a estas y que también es por consumir sobre todo carne de cerdo es la triquinosis. En este caso, el helminto es Trichinella spiralis. Trichinella spiralis es otro helminto que al igual que, por ejemplo, los otros que mencionamos, tiene una fase juvenil que lo que hace es que se enquista en el músculo también, en este caso de los cerdos, por ejemplo, que prácticamente podría ser de cualquier animal que pueda ser carnívoro o en algunos casos omnívoros otros,
que al adquirir esta carne que está contaminada, pues entonces adquirimos esta infección. Una vez más, tampoco es una parasitosis común. Quizás hay más casos reportados que de teniasis y cisticercosis en el país. Estaríamos hablando de unos 10 casos en lo que van del año, a comparación de las otras, pero sigue siendo el mismo problema. Tiene mucho que ver con la cuestión de la crianza de estos animales, evitar consumir carne de cerdos de traspatio, que sabemos que no está garantizado el alimento que consumen, que pueden estar sueltos y pueden andarse alimentando de cualquier cosa, incluyendo excremento o de roedores pequeños que pueden estar parasitados y puede ser una forma de adquirir la infección. Y bueno, una vez más, habría que cocinar correctamente la carne. Estas digamos que son las parasitosis más comunes que se han reportado en nuestro país. Sin embargo, hay otras que son muy raras, por decirlo de alguna forma, o que han ocasionado principalmente problemas, pero en, por ejemplo, el ganado. Un ejemplo sería el tremátodo fasciola hepática. Fasciola hepática ocasiona problemas de hígado y el principal hospedador definitivo son el ganado bovino. ¿Qué es lo que pasa? Estos tremátodos tienen un ciclo de vida más complejo, requieren de varios hospederos intermediarios, la mayoría de ellos acuáticos. En este caso estamos hablando de que en zonas donde hay potrero, donde hay siembras de pastos o de algunos vegetales como los berros o, por ejemplo, verdolagas que crecen en zonas donde hay mucha agua o agua un poco estancada, donde las vacas andan pastando libremente. Generalmente hay caracoles acuáticos, y estos caracoles son hospederos intermediarios. Los huevos que llegan a estas zonas o esta agua van a liberar una fase que después va a penetrar en este caracol. En el caracol se desarrollan otras fases que después salen y nadan y se enquistan en los vegetales. Puede ser pasto, pueden ser verdolagas, pueden ser berros. Quizás los berros son como de los más famosos porque es donde se ha visto más que es la probable adquisición en el humano. Las vacas, al consumir este pasto o estas plantas acuáticas, adquieren la infección, adquieren a este tremátodo que se va a encontrar siempre en hígado, en las vías biliares, las va a taponear, las va a calcificar y ahí se va a desarrollar el adulto y sus huevos van a ser liberados por las heces. El problema es que a veces nosotros, humanos, somos omnívoros, consumimos a lo mejor de estas plantas, los berros que suelen ser muy empleados en ensaladas, y si no tenemos el cuidado de lavar correctamente estas plantas y de que si le vemos por ahí como pequeños quistecitos a la planta, eliminarlos de forma correcta o quitarlos, puede ponernos en riesgo porque podemos desarrollar nuestra fascitis, y también sería la presencia de estos tremátodos en las vías biliares, que les digo, se taponean, se calcifican y puede ser un problema grave. Son muy escasos, realmente son, es más considerada una afección del ganado bovino, pero sí se llega a dar, sobre todo en algunos que están muy cerca o que se dedican, por ejemplo, a la crianza de de bovinos y que también consumen de estas plantas. Otro ejemplo sería ahora con la llegada de estos productos asiáticos o que se ha hecho más famoso el consumo de sushi, por ejemplo.
que es consumir el pescado crudo, podemos encontrar o podemos adquirir algunas parasitosis, que bien no son los mismos parásitos que tienen ellos en Asia, sí tenemos los propios. Un caso es Paragonimus mexicanus. Este es un parásito que se adquiere por el consumo de la carne de cangrejo, que también funciona como hospederos, también es un tremátodo, y si consumimos la carne cruda de este cangrejo, podría estar infectado con este parásito. A diferencia de las otras que suelen ocasionar problemas intestinales, Paragonimus mexicanos puede ocasionar un problema muy similar a la tuberculosis. De hecho, en algunos casos, los pacientes que se han detectado con paragonimiasis primero son descartados de tuberculosis porque el cuadro es muy similar. Hay que estar haciendo como que estudios constantes o una ración del esputo cuidadosa para ver, porque en muchas ocasiones ahí se ven los huevos y sería una forma de descartar la tuberculosis, y sabemos que esta afección estaría siendo ocasionada por paragónicos. No es muy común, pero sí hay reportes no solo en México, sino también en Centroamérica y Sudamérica. Hay como unas 4 especies reportadas. En Asia hay más, es muy famoso Paragonimus westermani, pero bueno, para nuestro país no se descarta. Sí existe la presencia de este parásito, pero es muy escaso. Otro sería un nematodo, que es conocido como Natostoma. Natostoma spinigerum sería un ejemplo. En Asia es muy famoso un pariente de este parásito que se llama Anisakis, y es como que el más famoso porque es del que más se oye hablar, que es el que causa precisamente problemas por el consumo de pescado que es de agua dulce, pero que lo consumen generalmente crudo en sus preparados de sushi u otras cosas. En México tenemos casos de natostoma, es muy raro realmente. Por ahí he visto reportados 1 o 2 casos, y le estoy hablando que el último caso que yo leí fue ya de hace como casi 10 años en una chica en Puebla. Sí está pasando, pero son muy raros. Es precisamente por el consumo de pescado crudo, y es siempre un pescado de aguas dulces en este caso. Ah, bueno, para finalizar realmente de estos parásitos, hablar de estos parásitos adquiridos por alimentos, podríamos hablar de Echinococcus granulosus. Este realmente es un parásito de perros, pero suele ocupar a los ovinos y a los caprinos como hospederos intermediarios, y nosotros podríamos consumir o podríamos contagiarnos por el consumo de los huevos, y podríamos funcionar como un hospedero intermediario y desarrollar algo similar a la cisticercosis, pero en este caso se llama hidatidosis. Y son unas fases larvarias también, que también pueden encontrarse en el hígado, por ejemplo, que es como que el más común, o en algún otro órgano, también en el cerebro pueden llevarse a cabo. También son parasitosis muy, muy, muy extrañas realmente, ya no es algo común en este país, pero aún están presentes, y puede ser precisamente por el consumo de alimentos contaminados con los huevos precisamente de este céstodo. Pero bueno, para finalizar, todas estas parasitosis a lo mejor suenan demasiado um, o nos pueden generar susto ahora, decir qué voy a comer, qué puedo comer, cómo me lo voy a comer, porque todo puede estar contaminado con algún parásito. En realidad, creo que la forma de prevenir cualquiera de estas parasitosis siempre son acciones muy sencillas. Creo que con esto del COVID, por ejemplo, muchos aprendimos que hay que exagerar aún más en la higiene de lavado de manos, un lavado constante. Sí, había quienes se lavaban las manos
3 veces al día, aprendió que se las tiene que lavar unas 20 veces o más si es necesario. Y una vez más, es una forma adecuada de prevenir estas parasitosis, un lavado constante y adecuado de las manos. Que si van al baño hay que lavarse las manos, muy bien las manos. La otra, se ha demostrado que la congelación es un excelente método para eliminar o para matar a estos parásitos. Y esta congelación tiene que ser por arriba de los o más de menos 20 grados. No cuenta la refrigeración no sirve, tiene que ser una congelación y tiene que ser una congelación de preferencia un poco lenta que garantice que se va a congelar completamente el producto. La otra, consumir productos cárnicos de preferencia que provengan de rastros certificados tipo TIF. En estos rastros se garantiza que la carne que ustedes van a consumir es una carne que está libre de cualquier enfermedad, porque hay una revisión exhaustiva desde que llega el ganado vivo, todo el proceso de sacrificar y después de que ya se sacrificó, incluso son revisadas las vísceras y los canales son sometidos a congelación a esta temperatura precisamente para asegurar que se mueran esas larvas. La otra, si no vivimos en una zona urbana y es una zona semirural y rural y no hay un acceso adecuado a drenaje y o agua potable, hay que buscar la manera de formar letrina, una letrina que esté lo más alejada posible de la casa o de donde se preparen alimentos, lejos, por ejemplo, de donde haya huertos, de donde se esté sembrando algún alimento para consumo. Evitar el fecalismo al aire libre a toda costa. La otra, si tenemos mascotas o en estos casos tenemos animales, evitar que estos, si no se tiene un control adecuado con ellos, evitar que entren a la casa, no dormir con ellos. Si nosotros, una vez más, garantizamos que nuestro perro está siendo desparasitado cada 4 meses, que tiene todos sus registros de vacunas, se baña constantemente y no consume otro alimento más que pienso realmente o croquetas, entonces es como que seguro. La otra, evitar consumir alimentos o carnes de animales de traspatio. En estos animales nosotros no tenemos la garantía de cómo es su reproducción, de cómo es su alimentación, en qué condiciones está. No sabemos si reciben algún tratamiento profiláctico para alguna parasitosis o alguna enfermedad, porque sí los hay. Por eso lo ideal de consumir carne certificada, porque eso te va a garantizar que de entrada la crianza también de esos animales fue adecuada, que sí hay muchos tratamientos profilácticos para todas estas parasitosis. No existe propiamente una vacuna funcional, pero estos tratamientos profilácticos sí son funcionales. Otra cosa que se ha demostrado, volvemos a cocinar correctamente la carne, se ha visto y se han hecho trabajos en los que el tamaño o el grosor de esa carne tiene mucho que ver. Lo ideal es hacer cortes que no tengan más de 4 centímetros de grosor, o sea, que sean cortes pequeños, para que a la hora de cocinarse, esto siempre tiene que ser, si va a ser, por ejemplo, en agua hirviendo, y que además tengan mínimo 30 minutos de cocción. Esto va a garantizar que si hubiera algún organismo de estos presentes, se pueda eliminar por completo y ya no serían viables. Digo, se queda al final ahí el quiste, por ejemplo, pero ya no es viable, ya no va a infectar a nadie después de ese consumo. Pues yo creo que básicamente serían los cuidados que hay que tener para evitar adquirir cualquiera de estas parasitosis. En el caso, una vez más les mencionaba, si estamos hablando de carnes exóticas o de animales exóticos, lo ideal es cocinarlas perfectamente.
dejarlas el tiempo suficiente que nos garantice que están bien cocinados, incluso en la parte interna, para evitar adquirir alguna infección, ¿no? La otra, también evitar consumir pescado, cangrejo, jaiba o cualquiera de estos animales también que estén crudos o mal cocinados, también para evitar precisamente la adquisición de una enfermedad. Y pues, las verduras que sean cocinadas, bien cocinadas, y aquellas que se van a consumir crudas, lavarlas perfectamente. Si se pudiera con un cepillito, con agua y un poquito de jabón, sería suficiente para eliminar a cualquiera de estas fases parasitarias. Pues creo que por mi parte eso sería una forma muy resumida de hablarles de estas parasitosis transmitidas por los alimentos. No sé si... Perfectamente. Doctora Nancy, muy, muy claro, muy buena ponencia. Te agradecemos muchísimo. Ahora, amigos y amigas, todos los que quieran participar, por favor, soliciten micrófono y levanten la manita. Hay un montón de cosas que se pueden preguntar que han pasado en esta ponencia, que son muy importantes y muy relevantes a la hora de consumir alimentos, los cuidados que debemos tener, por supuesto, la higiene que debemos de tener para poder consumir estos alimentos. ¿Alguien por ahí levantando la mano? Nes, ya estás de regreso, qué bueno que te pudiste reconectar. Adelante, Nes. Sí. Hola, buenas noches. Pues ya no escuché prácticamente nada. No sé si habló de los diferentes tipos de parásitos, supongo que sí. Y me gustaría saber con qué frecuencia hay estos casos ahora, porque mencionaba que anteriormente pues era más frecuente, ¿no? Y ahorita con todas las tecnologías que se usan para detectar este tipo de bacterias o parásitos en los animales cuando los matan y eso, ¿con qué frecuencia ahora se está dando esto? O sea, hay casos y eso. Bueno, es que eso sería específicamente hablando de quién, porque hablamos de un montón de parasitosis, pero en general las que son transmitidas por el consumo de carnes, ya sea tanto de ganado bovino como porcino, la frecuencia la verdad es que es baja. Estamos hablando de que ya estamos de unos 10 casos al año, ya no es algo común, y es mucho sobre todo de las zonas rurales donde la gente se rehúsa, por ejemplo, a consumir carnes refrigeradas porque dicen que esa carne ya no sabe bien, ya no les gusta. Prefieren carne fresca, ellos dicen, el animal recién sacrificado, ya sea una res, ya sea cerdo, incluso hasta en el pollo. Entonces, eso lo que hace es mantener estos ciclos o estas parasitosis de forma un poco más rural. Ya no es, no es un caso que se dé todos los días o constantemente, pero precisamente el hecho de que ahora se prefiera congelar la carne para venderla, o esa carne que adquirimos casi toda generalmente viene congelada, bueno, es una forma de garantizar que ya no vamos a adquirir estas parasitosis. Y aún así, si aunque esté congelada, pues lo ideal es que llegando a casa nosotros la cocinemos lo mejor posible para una vez más descartar estos parásitos. Pero sí, realmente esa ya se da más en cuestiones rurales. Ya es mucho por los usos y las costumbres que tienen en ciertas zonas. Pero es escaso. En la ciudad ya no lo vemos. Muchas gracias, doctora Nancy. Doctora Diana Milena, adelante con tu pregunta o comentario. Después el doctor Sí, David. muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, doctora Nancy. Excelente plática. Aquí estoy anonadada con toda esta información. También un poquito para aportar, les quiero comentar un problema que hubo, por ejemplo, en Bogotá de parasitosis, porque pues todas las excretas de los bogotanos llegan a Río Bogotá precisamente,
y tomaban de estas aguas para regar los cultivos, bien sea de lechuga y demás, ¿no? Y esto, pues, lamentablemente es una de las principales formas en que nuestros alimentos se van a contaminar. Lo otro también, en cuanto a la fasciola y todo este problema de fasciola hepática, hay publicaciones también muy recientes de Rodrigo, por ejemplo, Silva, en el 2017, donde reportan pérdidas en cuanto a todo lo que es el ganado, pérdidas en el peso que todo este ganado, por ejemplo, las vacas, los vacunos en general, hay disminución en el peso y también en la producción de leche. Estamos hablando de que en estos reportes dicen que son aproximadamente unos 131 mil millones de dólares en México por pérdidas ocasionadas por este parásito fasciola. Aparte, ¿no? Toda esta moda de la comer sano, comer vegetariano, son los berros y todas estas, las alfalfas, por ejemplo, que son alimentos que son consumidos por vegetarianos, pues pueden ser estos focos para que nos podamos contagiar, ¿no? Y también tenía una pregunta, doctora, respecto a lo que mencionó de algunos insectos como los alacranes. No sé esos alacranes qué parásitos nos puedan transmitir a nosotros. Sería y muchas felicidades, muy buena presentación esta. Muchos saludos. Muchas gracias, Diana, qué gusto saludarte, me da gusto que estés bien. Sí, gracias. No, realmente yo lo mencionaba lo de los alacranes porque mencioné con respecto a los grupos de parásitos que afectan al humano. Uno de estos grupos son los artrópodos que yo mencioné que son, quizás no lo dije, que son considerados ectoparásitos. En realidad los alacranes no nos transmiten absolutamente nada, ahí es más la cuestión de el daño directo que nos ocasionan por la inoculación de veneno, que en algunos casos puede ser bastante benigno y en otros casos puede ser mortal, ¿no? Pero no son transmisores de absolutamente nada, quizás ahí lo expliqué mal, simplemente era para dar un ejemplo de lo que son considerados como ectoparásitos, que está al final dentro de ese grupo, ¿no? Es un artrópodo. Muchas gracias, doctora. Muchos saludos. Gracias, igualmente, Diana. Gracias, doctora Diana. Adelante, doctor David Pérez Mesa. Bueno, gracias, César. Bueno, felicitar a la química Nancy por una amplia ponencia y de un tema tan importante como es para la parasitosis en los alimentos. Y aquí yo tocaré el tema de que pues todo en medicina es prevención. Y hoy en el tema de usted pues fue clara en el sentido de que hay que prevenir las enfermedades, hay que prevenir las parasitosis y toda la gama que nos dio, que siempre es importante educar a la población, ¿no? Educarnos todos de una manera u otra en el lavado de las manos, las verduras, las frutas, etcétera, etcétera, cocer bien los alimentos. Pero aquí le quería preguntar los pesticidas, porque sabemos que los pesticidas, bueno, desafortunadamente se usan mucho en relación con los campos, para las verduras, para las frutas, las sustancias cancerígenas que han estado encontrando. Hay demandas de Monsanto, Bayer, que anda una demanda también en el del mundo por esto de los pesticidas y cómo de una manera u otra van afectando los alimentos y sobre todo con las parasitosis. Gracias, Nancy. Ay, perdón, pero casi no escuché, no sé si fui yo o se me cortó, porque no le escuché como que la mitad de lo que me dijo. Bueno, perdón. ¿Si me oyen o no? ¿Si me oyen, César? Adelante, ahora sí, te escuchamos más claramente. Bueno, perdón. Bueno, ¿repito todo, César, o lo último tú dime? Yo creo que todo, porque te escuchabas un poco bajito de volumen. Ok, cortado. Bueno, perdón. Tenemos un poco la voz. Bueno, felicitar a la química Nancy por una excelente presentación muy amplia de un tema tan importante como son lo de las parasitosis de los alimentos. Y como todo en medicina, bueno, pues es la prevención de enfermedades. Y el tema de hoy es muy claro en relación a todos los cuidados que debemos de tener todos en relación con los alimentos y prevenir enfermedades, cocinar bien los alimentos, tratar de no comer crudos, ver dónde come uno, etcétera, etcétera, cuando no esté en casa. Y esto es importante porque tenemos
estar educando a la gente todo el tiempo y demás. Y aquí lo quería preguntar en relación con los pesticidas, el efecto que van a tener en relación con los alimentos y obviamente con las parasitosis, porque obviamente los pesticidas está demostrado pues las sustancias cancerígenas que provocan, y hay demandas de Monsanto alrededor del mundo, Bayer y todo en este problema de pues que pueden tener sustancias cancerígenas en las pesticidas. Y la pregunta para usted, Nancy, es qué tanto afectan en esto de los alimentos y sobre todo de las parasitosis. ¿Las enmascaran? ¿Qué pasa con todo esto? Gracias, Nancy. No sé si me oyó ahora. Sí, lo escuché un poquito mejor. También es que creo que el volumen de mi teléfono no es muy alto y creo que por eso no los escucho muy bien. Pues no, realmente estaríamos hablando ahí de intoxicación en los alimentos, pero es propiamente una intoxicación por un compuesto químico. No genera ni las mismas reacciones ni los mismos signos, digamos, que va a presentar una parasitosis. Generalmente estas requieren de incubación de días o semanas. Y en este caso, cuando uno consume algo que está propiamente con un plaguicida, un pesticida, que es un compuesto químico, la reacción es mucho más inmediata, ¿no? La respuesta también va a ser diferente dependiendo del compuesto. La verdad es que ahí sí no sé, hay una gran variedad de plaguicidas, pesticidas que se utilizan, mucho para controlar algunos también insectos que son considerados plagas, algunos hongos, algunas otras plantas, pero no, realmente no tendría por qué enmascarar alguna parasitosis. Digo, estas, generalmente las fases que nosotros vamos a adquirir o que encontramos en nuestros alimentos son fases de resistencia, y cuando hablamos de resistencia son fases realmente resistentes. Por eso es que les mencionaba que incluso algunos desinfectantes comunes, como el clásico cloro, no funcionan o no sirven. En algunos casos hay trabajos que se ha estado demostrando que hasta pueden favorecer el desenquistamiento para una eh, infección posterior. Entonces, pues no tendría por qué realmente enmascarar ninguno de las parasitosis la presencia de estos compuestos. Sin embargo, la reacción sí va a ser más rápida. Perfecto, gracias. Perfectamente, muchas gracias, doctora Nancy. Tengo una pregunta a alguien que está fuera de teléfono, está en una computadora, y la pregunta es, ¿cada qué tiempo hay que desparasitarse nosotros? Si es recomendable, y si es recomendable usar estos productos que son de una sola toma o los otros productos que son de varias tomas. Y enseguida que responda la doctora Nancy, vamos con la pregunta de la doctora Vicky. Pues la verdad, ahí hay controversia. Hay quienes estaban mucho de la escuela de decir que hay que desparasitarnos cada 6 meses, y las últimas evidencias han mostrado que también los parásitos pueden generar resistencias a estos productos. Eh, claro, esto es un poquito o ha sido más lento porque los parásitos, a diferencia, por ejemplo, de las bacterias, tienen un ciclo de vida más largo, más complejo. Entonces las generaciones que se llevan a cabo en un año son menores, y entonces estos problemas de resistencia tardan o no se habían evidenciado como en el caso de las bacterias. Pero se ha recomendado sobre todo desparasitar constantemente si estamos realmente en un área o en una zona donde sabemos que existe el riesgo de adquirirlas. Si estamos en una área sobre todo rural, que es lo que mencionaba, que abundan este tipo de, o los factores para adquirirlas son mayores, quizás sí sea recomendable, porque de hecho se utilizan mucho como cuestión profiláctica en áreas donde hay problemas serios, en el caso de los niños, por ejemplo, de ascariasis o de alguna otra geolimpiasis. Pero aquí en la ciudad yo creo que no, yo creo que ya no deberíamos de hacer eso de desparasitarme cada 6 meses. Em, yo creo yo creo que sí hemos estado como que
exagerando un poquito en esa cuestión y sí podemos generar un problema de resistencia que en un futuro, cuando de verdad se requiera el consumo de estos, fármacos ya no sean eficientes. Sí, por supuesto que los que venden en la farmacia son eficientes, va a depender mucho de qué es lo que tienen, por eso es que si es una sola dosis o son 2 dosis. Ahorita como que el más famoso, o los más famosos, es el que viene combinado, que es la quinfamida con el albendazol, que afecta tanto, va dirigido tanto a protozoarios como el mintos. Sí son efectivos, pero yo sí diría que lo mejor es, si tienen algún signo, síntoma o algo que haga sospechar, ir al médico, que se les solicitara un estudio coproparasitoscópico, que es el que se requiere para diagnosticar realmente estas parasitosis. A veces, desafortunadamente, no se nos solicita ningún estudio y a veces el uso indiscriminado precisamente de estos antiparasitarios o incluso los antibióticos, pues es lo que ha generado algunos problemas, ¿no? Entonces, son efectivos, pero lo ideal sería que estuviera bien diagnosticada qué parasitosis es para saber efectivamente cuál sería la administración a seguir. Perfectamente, doctora Nancy. Doctora Vicky, tu pregunta o comentario, adelante. Sí, hola Nancy. Mira, yo tengo una inquietud. Yo soy muy obsesiva en cuanto al lavado de frutas y verduras aquí en la casa. Tengo muchos años que no compro cilantro y me encanta el cilantro. Ahora, ¿cómo lavo yo la fruta y la verdura? Con jabón Roma. Con eso lo lavo. Inclusive hasta la verdura que pelas, como por ejemplo los plátanos. Ahora, me encanta el cilantro, me gusta mucho hacer ceviche. ¿Cuál es la mejor forma de desinfectar Bueno, mi pregunta es, ¿lo estoy desinfectando correctamente? Ahora, ¿y cuál es la mejor Ay, forma de desinfectar el ya no la cilantro? escuché. ¿Soy yo? Yo creo que No. sí. A ver, ¿me escuchas, Nancy? ¿Sí me escuchas, Nancy? ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos perfectamente, Nancy. A ver, Nancy, te comentaba, yo soy muy obsesiva en la cuestión del lavado de frutas y verduras, inclusive los plátanos, a la verdura, que la fruta que se pele y eso, la lavo, aquí yo todo lavo con agua y jabón Roma. Me gusta mucho el cilantro y tiene años que por cuestiones de salud no lo compro porque le tengo mucho miedo. ¿Cuál es la mejor forma de desinfectar el cilantro? Ahora también, ¿estoy desinfectando correctamente mi fruta y mi verdura? Adelante, Nancy. No sé si escuchaste la pregunta. Bueno, Nancy, doctora Nancy, creo que No. no nos escucha. No nos escucha. No sé si la doctora Sonia nos quiera hacer un comentario al respecto sobre la Hola. desinfección de alimentos. A ver, ¿ya estás, Nancy? ¿Sí escuchaste la pregunta? Bueno, Nancy. Bueno. Sí, Si quieres, Nancy. César, en lo que le llega la señal, si quieres les voy a hacer un comentario. Yo era muy dada a comer carne tártara y era muy dada a comer cortes de término medio. Y cuando me embaracé, me acuerdo me hicieron la prueba de toxoplasmosis y tenía unos títulos súper elevados. Digo, tuve un embarazo perfecto y maravilloso, no me pasó nada. Ahora, digo, desde que entré a medicina y, no decir, desde que entré a medicina y empecé a ver las cirugías ortopédicas, o sea, obviamente dejé de comer carne cruda porque sentía que me estaba comiendo un paciente. O sea, me dio no sé qué. Y no, es en serio. Me acuerdo mi primera cirugía que entré de ortopedia, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Es lo que yo me estoy comiendo. Jamás en mi vida, o sea, todo es bien cocido. Todo es bien cocido. Compro la carne de Costco que tiene lo que Nancy dijo, que tiene el TIF. El error que estoy cometiendo es que cuando preparo la carne para congelarla, que le pongo condimentos y no la carne molida, pues me la voy probando y la voy comiendo y eso está mal. Sí. Bueno, Nancy, ¿me escuchaste mi pregunta acerca del lavado de frutas y No, verduras? de hecho
preguntando si me escuchaban, porque de pronto yo no escuché nada. Fue un lapso, no sé si fui yo. Bueno, ahí te va mi pregunta. Yo aquí todo lo lavo, inclusive les comentaba hasta los plátanos, la fruta Escuché con que jabón. con jabón Roma, ya no escuché lo demás. Ok, que me encanta el cilantro y tiene años que yo no compro cilantro por nada del mundo, le tengo pavor. ¿Cuál es la mejor forma? Digo, berros ni me gustan. Las lechugas, ensaladas, eso las compro en Costco de las bolsas de plástico y nunca tengo ningún problema. ¿Cuál es la mejor forma de desinfectar el cilantro, por ejemplo? Y si es correcto que estoy usando el jabón Roma para desinfectar. Pues aquí más bien sería la cuestión de que después se aseguren del enjuagar correctamente y que no queden residuos de jabón. Con agua de Porque, garrafón y perfectamente. porque entonces ahí podríamos hablar en un futuro de una intoxicación, ¿no? Por el jabón, pero no, realmente el usar jabón, y yo incluso ocuparía un jabón líquido para lavatrastes, yo también suelo hacer eso, pero sí me aseguro de que después de que tallé frutas y verduras las enjuago muy bien y después sí se puede emplear agua de pues de garrafón, que nosotros también creemos que está al 100% limpia, ¿no? Inocua, que no tiene absolutamente nada. En el caso del cilantro, realmente no se ha escuchado mucho, o yo no he realmente encontrado en la literatura nunca que sea eh, o que se hayan encontrado parásitos. Ahí en el caso del cilantro es más la cuestión de bacterias, porque pues sí está por supuesto en contacto con el suelo. Pero yo creo que si se talla correctamente, si se elimina, por ejemplo, toda la parte de las raíces y se lava correctamente con agua, jabón, en este caso yo sí desinfectaría con un poco de unas gotitas de cloro, con plata coloidal, algunos de estos desinfectantes. Sí se han hecho trabajos, se ha visto que funcionan muy bien para eliminar bacterias. Entonces, y después hacer un lavado, por ejemplo, con agua de garrafón, yo creo que sería suficiente como para mantener o dejar ese cilantro limpio para poderlo usar crudo. En Ok, el caso, por ejemplo, de los berros, a mí en lo personal no me gustan a mí. crudos, pero me gustan cocinados. A lo mejor es una forma extraña porque casi nadie los prepara de esa forma, pero a mí sí me gusta consumirlos. Lo que hago es lavarlos muy bien y luego hervirlos y luego prepararlos como si fueran, no sé, los champiñones así un poco como para quesadillas y nada más como que sofrito con un poco de cebolla. Y así me gustan mucho, pero crudos sí no me los como tampoco. Y eso nunca ha sido ni antes incluso de conocer a los parásitos. Entonces, bueno, también es mucho cuestión de hábitos. Claro. Y, por ejemplo, Gracias. cuando utilizas el microdín, enseguida vamos contigo, Nancy, para tu pregunta o comentario. Cuando utilizas microdín para desinfectar la lechuga, este tipo de cosas, lo dejas remojando un tiempo, eh, ¿tienes que enjuagarlo o simplemente lo escurres y listo? Mm, pues lo ideal sí sería enjuagar, pero con agua limpia ya. Yo he visto que hay personas que ponen sus gotitas de cloro, plata coloidal, y después lo enjuagan otra vez con agua del grifo. Entonces, sabemos que realmente el agua de grifo aquí en nuestro país no es la más segura. Entonces, es como que lo que ya le hayas logrado eliminar, se lo vuelves a poner con el agua del grifo. Entonces, lo ideal sería enjuagar, pero con agua, de garrafón. Pero incluso una forma de consumir agua que en la que tú no tienes como que la seguridad de que está completamente limpia, a veces pasa cuando uno va a una comunidad en busca de muestras para trabajar, pues te ofrecen agua y una forma es, por ejemplo, el microdín, poner unas gotitas y dejar que actúen y después te la tomas. Digo, es agua y no lo enjuagaste, ¿no? Vamos, sí sería seguro consumirlo. Ok, entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, yo soy fan de las ensaladas, pongo mi lechuga con el microdín, la dejo reposar,
y después nada más la escurro y va para adentro. ¿Está correcto? Sí, puede ser. Perfectamente. Hay como mencionaba, ¿no? Hay quien a lo mejor es un poco más estricto y dicen, no, lo tengo que enjuagar, pero tiene que ser con agua que nos garantice que esté limpia, si no regresamos, ¿no? A la parte anterior. Pero ojo, todos estos desinfectantes funcionan muy bien para las bacterias, para virus, pero en el caso de los parásitos es mejor la acción mecánica. No es nada más deshojo mi lechuga y la dejo remojar. Es de preferencia ir tallando hoja por hoja y ya después la pongo a remojar con mi desinfectante, porque tengo que garantizar, eliminar que hubiera algo ahí que pueda ser un quiste, un huevo, o incluso a veces hasta vienen insectos pequeñitos que no son vamos, no nos ocasionaría ningún problema, pero al final están ahí y no los queremos consumir. Sí, de hecho lo que hago es lavar la lechuga, después la remojo en el microín y después nada más la escurro y a comer. Adelante, Nancy, con tu pregunta o comentario. Bueno, una pregunta para mi tocaya. En algún programa que escuché hace tiempo dieron el consejo de que usáramos el agua oxigenada para desinfectar frutas y verduras, pero no sé qué tan adecuado sea. Eso es una, y pasarles algo que yo hago, bueno, con los niños me pasó que se contaminaron, se enfermaron, no se contaminaron, se enfermaron de parásitos y el doctor me recomendó el lavado de manos con los cepillos. Al principio, pues, se los puse como un juego y funcionó muy bien y hasta el día de hoy, y creo que esa ha sido la diferencia entre la salud y las enfermedades. Otra cosa, a mí también me pasaba similar con el cilantro y mi solución fue sembrarlo en mi casa. Es muy fácil en una maceta, no tienes que ir cuidando y pues ya al menos yo estoy muy tranquila de lo que me estoy comiendo y es muy rico. Nada más les quería comentar. Gracias. ¿Y en dónde Adelante, consiguen las semillas para sembrarlo? En los Nancy. supermercados casi siempre hay semilla. También se puede comprar la planta y la planta sigue creciendo, o sea, lo cortas y vuelve a brotar. Entonces, se pueden usar los dos sistemas. Doctora Nancy Rivas, adelante. Otra vez, no te escuchamos, Nancy Rivas. Bueno, no sé si nos estás escuchando o no. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? También para poder terminar el space. El space quedará grabado por si no todos lo escucharon. Entonces pueden entrar y escucharlo completo para poder tener cualquier duda o comentario y hacérselo llegar a la doctora Nancy Rivas. Adelante, Sonia Rivas, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues algo, eh, pues yo creo que lo más importante, ¿no? De todo esto es, como decía la doctora, con medidas básicas y sencillas, pues podemos evitar todo este tipo de infecciones, ¿no? O simplemente tener una muy buena higiene, el lavado adecuado de lo que son frutas, verduras, hortalizas, y una carne pues bien cocida, ¿no? A veces eh, mucha gente cuando uno pregunta o dice, oye, estuvo bien, está bien cocido, oye, lo lavaron bien. Y mucha gente piensa, ¿no? Es que eres muy exagerada, es que qué payasa o qué delicada. Pues a lo mejor no es eso, ¿no? No es ser payaso, no es delicado, pero pues sí tener mínimo la seguridad y la higiene adecuada, ¿no? De la preparación que tenemos con los alimentos, ¿no? Y en dónde comemos. Porque pues muchas de estas enfermedades parasitarias, pues bien se adquieren en lo que es comer en la calle, ¿no? En todos los puestos callejeros, pues es seguro, ¿no? Que uno pues puede adquirir algún parásito de estos, ¿no? Porque podemos verlo, a mí me ha tocado incluso afuera
cuando yo era estudiante en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues digo, hay puestos, ¿no? De donde venden tacos, donde venden los jugos, etc. Y uno observa, ¿no? Realmente la mala higiene que hay, ¿no? Cuando, por ejemplo, comentaba la otra doctora, ¿no? El lavado del cilantro, o sea, que el cilantro es el que ocupan muchísimo para hacer los tacos. Y tú los ves y nada más mojan el cilantro en cubetas y lo pican. Y bueno, una vez que ya llega toda la gente y ellos ya tienen todo preparado, pues la gente llega y come como si nada, ¿no? Y se preocupó en si el cilantro estuvo o no estuvo bien lavado, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos si uno va a estar consumiendo alimento muy seguido en la calle, pues sí tener a lo mejor esa conciencia de que pues hay que estarse desparasitando, ¿no? Para pues precisamente evitar que en algún momento a lo mejor cierto parásito pues pueda llegar a ocasionarnos pues algo un poquito más complejo, ¿no? Entonces pues bueno, simplemente una buena higiene y comer pues alimentos pues bien cocidos. Sería todo. Muchas gracias, Sonia. Nancy, te Disculpe. caíste un momento, adelante. Sí, aquí está lloviendo muy fuerte y creo que eso ocasionó que mi internet se me fuera momentáneamente. Una disculpa. Y no pasa nada. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Y si no, para ya las conclusiones. Quería comentar algo adicional, de ahí la doctora Nancy Adelante, Liliana. me sacará de mi error. Las parasitosis causadas por el minto, sobre todo, son parasitosis que realmente en el paciente no dan ninguna sintomatología. Encontré un caso de una paciente mayor que le encontraron en un chequeo médico de su vesícula que tenía una tenia, por ejemplo, y ella no tenía ninguna sintomatología. Entonces es la gran característica de los helmintos, ¿no? A comparación de los protozoarios, de las infecciones causadas por estos. Tenía una tenia en la vesícula. Sí, y no, o sea, ¿Era una tenia o era un cisticerco? no, era una tenia. Se la checaron cuando le estaban haciendo una ecografía para evaluar pues en su rutina de ella y hay parásito albergado y ella no había sentido nada, ninguna sintomatología. De hecho hay muchos parásitos que cuando son helmintos que realmente el paciente no presenta ningún síntoma y realmente es cuando hay un problema en el sistema inmunológico donde empiezan a aparecer estos síntomas, ¿no? Pues eso va a depender mucho, fíjate, que de la parasitosis sería realmente decir que no genera ningún problema, no. Quizás son más aparatosos, sobre todo en los niños, porque es muy evidente que el desarrollo no es el mismo, que están bajos de peso, que no crecen como deberían, se nota la desnutrición real, porque el parásito es el que está Creo que otra vez. de la tenia, o sea, no sé específicamente cuál tenia, o sea, si es realmente tenia solium, no suele haber movimientos erráticos como sí se da, por ejemplo, en algunas helmintiasis, pero podría ser un caso como que raro, no sé. Si tuvieras el artículo me gustaría que me lo compartieras porque sí sería interesante. Sí, claro, doctora. Sí. Pues ahí lo tienen, amigos y amigas. Pues no nos resta más que agradecerle a la doctora Nancy Rivas su participación valiosísima y tomar estas recomendaciones tan simples. Higiene, higiene, higiene. ¿En qué? En todo. Manos, alimentos, vas a preparar alimentos, ten siempre las manos limpias, agua y jabón, bien enjuagadas siempre para evitar contaminar con el jabón los alimentos. Eso también puede generarte problemas. Y las manos siempre limpias, si te las lavas 5 veces al día, lávatelas 10. No pasa nada, no te vas a deshacer y va a ser muy benéfico para tu salud. ¿Algo que quieras agregar más, doctora Nancy Rivas? Híjole, pues,
Quizás otra cosa que no les comenté es que hay que evitar la contaminación cruzada, no usar la misma tabla con la que picamos una cosa o la carne, por ejemplo, y después los vegetales que vamos a consumir crudos, ni el mismo cuchillo, porque podemos contaminar ahí con estos alimentos cruzados. Y pues nada más, ¿no? De mi parte sería todo. Espero que me haya explicado lo mejor posible. Digo, soy profesora de parasitología, aunque realmente mi línea principal de investigación es la enfermedad de Chagas, por si les interesa en otro momento. Podemos hablar de ello. Y pues sería todo. Perfectamente, doctora Nancy Rivas, pues muy agradecido. Si tienen dudas o algo, por favor, sigan a la doctora Nancy Rivas y manden por ahí sus dudas, sus comentarios, o mándamelos a mí con todo gusto, si quieren seguirme también, y yo se los hago llegar directamente a la doctora Nancy Rivas. Agradecerle a todos y a todas su participación. Por aquí hay una solicitud, ok, es Nest. Muy bien, Nest, ya estoy entregante el micrófono para que nos hagas favor de cerrar el space. Adelante, Nest. Pues nada, una disculpa porque mi internet ha estado horrible. Y pues muchísimas gracias a la doctora Nancy. Fue un placer tenerla aquí. Pues una disculpa nuevamente. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Pues muchas gracias a todos, la doctora Vicky, la doctora Sonia Rivas, hermana de la doctora Nancy Rivas, la doctora Diana desde Bogotá, en Colombia, la doctora Cedes, a Leticia, San Andrés, Antonio, Eduardo, ABA, muchas gracias por seguirnos. Doctor David, Nancy Núñez, muchas gracias. Y los esperamos el próximo sábado con otro tema de interés para todos y para todas. Muchas gracias por escucharnos y cerramos el space en 5, 4, 3, 2,